Buenas tardes, jóvenes. Por favor, activen su cámara. Ok, chicos, está apagado el micrófono. Ya un ratito, es que este audio anda un poquito malo. Voy a entrar desde mi celular, ¿ya? Al audio. Un momento, por favor. Ya voy a entrar desde el celular. Ok, para empezar. Bien. Listo, ahora sí. Asunto arreglado. Bien, chicos. Estaba hablando y no me di cuenta que estaba apagado mi micro, ¿no? Bueno. Repetimos entonces rápidamente. Estábamos hablando, primero que nada, de la clase anterior, definiendo que es un texto. Teníamos tres definiciones. La definición etimológica, la definición según la RAE
y la definición propia de clase, ¿sí? Luego habíamos detectado los siguientes elementos en un texto. En comprensión lectora, un texto tiene los siguientes elementos que vemos en pantalla. El tema, la idea principal, el título y las ideas secundarias, ¿sí? Habíamos hablado también del tema. ¿El tema qué es de qué o de quién se habla en el texto. Eso viene a ser el tema. Es a quién hacemos referencia en el texto, de quién decimos algo. Generalmente, un tema se caracteriza por ser una frase nominal, una frase corta, carente de verbo, ¿sí? Por ejemplo, un tema puede ser el dota, como también un tema puede ser un animal, puede ser una persona, una ciudad, un fenómeno, una enfermedad, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo hallamos el tema? Con la pregunta que tenemos aquí. ¿De qué asunto habla el autor en el texto? ¿De qué o de quién se habla en el texto? Se puede hablar de una persona, de un animal, de una ciudad, de un fenómeno, de una enfermedad, de una investigación, etcétera. ¿Listo? Entonces eso viene a ser el tema. El tema siempre es muy breve. El tema jamás tiene verbo. ¿Listo? Luego habíamos tratado la idea principal, la cual está relacionada al tema porque esta contiene al tema. Siempre en una idea vamos a encontrar en una idea principal al tema, más lo que se dice de este. ¿Sí? ¿Cómo hallar la idea principal? A través de la siguiente pregunta. ¿Qué se dice acerca del tema? Por ejemplo, si el tema es la ciudad de Arequipa, la idea principal podría ser: Arequipa es conocida como la segunda capital del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con el tema. Lo hallamos de esa manera. La idea principal, recuerden que es la idea más importante del texto y es un intento de resumen del texto. La idea principal es una oración que intenta resumir el texto. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Y cómo se presenta una idea principal? A través de una oración general, ¿sí? Que tiene sujeto, predicado y debe contener un verbo, porque la idea principal sí contiene verbo. Por ejemplo, el Dota es un juego de estrategia. ¿Cuál es el verbo que encontramos en esta idea principal? El Dota es un juego de estrategia. Levanten la mano del Zoom. ¿Cuál sería el verbo de esa oración? Rodrigo. El Dota. Ese es el verbo. El verbo. El Dota sería el tema, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el verbo de la oración? Gloria. Es. Es el verbo copulativo, es, ¿de acuerdo? Siempre una idea principal, jóvenes, contiene un verbo. La idea principal siempre tiene verbo. El tema nunca tiene verbo. ¿Sí? El tema y la idea principal se diferencian por el verbo. El tema no tiene verbo, la idea principal sí tiene verbo. ¿De acuerdo, chicos? Aquí habíamos ejemplificado algunos casos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí teníamos el primer caso. La Ilíada y la Odisea son obras de Homero, escritor griego. Se dice que este escritor era ciego. ¿Cuál es el tema de este texto? Aquí lo teníamos. Aquí ya estábamos en el título incluso, ¿no? El tema de este texto, pues, ¿quién es? ¿De quién se está hablando? ¿Ya? De Homero, ¿sí? Se está hablando de Homero. Entonces, ese era el tema. Entonces, ¿qué se dice de Homero? Se dice que la Ilíada, se dice que Homero, ¿sí? Fue un escritor, ¿de acuerdo? Y por lo que fue un escritor, entonces decimos, Homero fue un escritor, idea principal. ¿Y ha escrito? Ha escrito la Ilíada, ha escrito la Odisea. Y hay un dato complementario que dice que él era ciego. Entonces, la idea principal es Homero es un escritor, ¿sí? ¿Y cuál sería el título que ya habíamos tratado aquí en este segmento? El título, recuerden que se hallaba en base a dos criterios. Existían los títulos generales que abarcan solo el tema, y el título específico, ¿sí? El título específico, cuya fórmula es la que tenemos en pantalla. Para hallar un título específico, tenemos que tener presente el tema más la idea principal, fusionarlos y evitar que estos tengan verbo, ¿sí? Un título, al igual que un tema, muchachos, no tiene verbo. Tanto el título como el tema no tienen verbo, ¿de acuerdo, chicos? De estos elementos del texto, el único que debe contener verbo es la idea principal, ¿sí? Es la idea principal. ¿De acuerdo? Por eso es que el título aquí nos dice, miren, es la idea que engloba al texto.
nosotros en el título, al leerlo, vamos a saber ya de manera global de qué trata un texto. También es el nombre del texto. El título lo hallamos con estas preguntas, ¿sí? Pero, reitero, estas fórmulas que tenemos anteriores nos ayudan a hallar un título, ¿sí? Si aplicamos esa fórmula, vamos a poder hallar un título de manera más certera, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se presenta un título? Es una frase nominal, al igual que un tema. Un título no debe contener verbo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a insertar el siguiente caso de idea principal y lo vamos a convertir a título, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó aquí? A ver, no quiere presentar. Ahí está, listo. Entonces, voy a presentar en pantalla la siguiente idea principal. Solo escribiré la idea principal, es decir, la oración, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Esa va a ser mi idea principal, ¿ya? ¿Y cómo me doy cuenta que esta es una idea principal? Porque presenta el tema. ¿Cuál es el tema de esta idea principal? A ver, díganme, levanten la mano en Zoom. El tema, ¿de qué o de quién se habla? Levanten la mano en Zoom, chicos. Jimmy. De Gabriel García Márquez. Exacto. Entonces, de él se habla, por lo tanto, Gabriel García Márquez es el tema, correcto. ¿Qué se dice de Gabriel García Márquez? Que escribió 100 años de soledad. Entonces, todo esto sería una idea principal, ¿ya? ¿Y cómo más me voy a dar cuenta, con qué más me voy a dar cuenta que es una idea principal? Porque hay un verbo. El verbo escribió. ¿Cómo convierto esta idea principal a título? Aplicando esta fórmula. Título específico. Y evitando que tenga verbo. Simplemente hago esto. Para convertir en título, primero lo que hago, borrar el verbo. ¿Listo? Y puedo poner en lugar de ese verbo, y ya es un título formado. Ya formé mi título. Ya no tiene verbo. Ahora simplemente es un título. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Pero eso es mecánico, ¿no? Eso es mecánico, mecanizado. Si yo quiero ser más creativo, y en la UNSA sí te ponen, te van a presentar en las alternativas cuál es el título del texto. Y no te va a presentar exactamente lo que está acá arriba. Te van a presentar de esta manera. Gabriel García Márquez y su obra. Así te pueden presentar, ¿de acuerdo? Gabriel García Márquez y su obra. Es una forma como pueden presentártelo, pero tendrías que marcar esa como respuesta. ¿Sí? Y su obra, ¿cuál es su obra? 100 años de soledad, pues a eso se refiere. También te la pueden presentar de esta manera. Gabriel García Márquez, ¿ya? Escritor de 100 años de soledad. Así también te pueden presentar. Solamente lo hacen para confundir, para aludir a tu creatividad. ¿Sí? También te la pueden presentar de esta manera. Gabriel y su obra más importante. Pero al final es lo mismo. ¿De acuerdo? Una forma más como pueden presentártela. Gabriel y su obra juntos. De esas 4 formas podrían preguntarte. Como alternativa te podrían poner eso. Pero tú tienes que ser bien astuto, bien observador y llegar a la conclusión de que estas 4 formas se refieren a esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un título y una idea principal? La diferencia es que el título no lleva verbo. La idea principal, sí. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a reducir el tamaño de estos esquemas que vamos a dejar aquí ejemplificado. ¿Ya? Este sería el título y estas serían otras formas de titular, ¿no? Entonces vamos a reducir su tamaño. Entonces tengan presente, ya chicos, el título no lleva, jamás lleva verbo. Es una frase nominal, ¿ya? Y estoy ejemplos de título, ¿ya? Bien, vamos ahora a las ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Vean el esquema.
interprétenlo, analícenlo. ¿Qué nos quiere decir ese esquema, ese dibujo? Nos quiere decir lo siguiente. Todas las flechas son las ideas secundarias que están partiendo desde un punto en común, este espacio blanco. Todas parten de allí. Ese espacio blanco entonces sería la idea principal y esas flechas serían las ideas secundarias. ¿Listo? Y eso es lo que se encargan las ideas secundarias. Todas las ideas secundarias tienen que hablar a partir de lo que dice la idea principal. ¿Sí? Si la idea principal dice que el planeta Tierra que la Tierra es plana, como antes se decía, si la idea principal dice que la Tierra es plana, las ideas secundarias tienen que apoyarle y dar argumentos por qué la Tierra es plana. ¿Sí? Si la idea principal dice que el fútbol es el mejor deporte, las ideas secundarias tienen que apoyar y decirle por qué es el mejor deporte, complementarlo, ¿sí? Si la idea principal dice que voy a aprobar el curso, entonces las ideas secundarias nos dirán los motivos por los que vas a aprobar el curso. ¿De acuerdo? Las ideas secundarias siempre parten de la idea principal. ¿De acuerdo? Tengan presente eso, muchachos. Siempre están relacionadas a la idea principal. Y aquí están algunas definiciones. Por ejemplo, dice que son las ideas que explican, amplían o detallan la idea principal, ¿no? Las hallamos a través de estas preguntas, cuáles son las afirmaciones correctas del texto. Así podemos encontrar en los ejercicios. En el ejercicio te puede tocar esa pregunta. ¿Cuáles son las afirmaciones correctas del texto? O sea, te está preguntando por una idea secundaria. O también te pregunta, ¿es una información verdadera del texto? Te está preguntando por una idea secundaria que asocia al texto. ¿Y cómo se presentan? Se presentan como oraciones. Por ejemplo, si hace rato, miren, en esta diapositiva, estábamos hablando acerca de la idea principal y como ejemplo aquí abajo dice lo siguiente. El Dota es un juego de estrategia, dice. Esa es la idea principal. Pero miren qué dice acá en las ideas secundarias en los ejemplos. Dice, este juego permite el trabajo en equipo. ¿A qué juego se refiere? Levanten la mano. Este juego permite el trabajo en equipo. ¿A qué juego se habrá referido entonces? Jimmy. Al Dota, ¿no? Al Dota, ¿sí? Porque es el tema que está dentro de esa idea principal que hemos mencionado hace un rato. Entonces, está complementando, ¿se dan cuenta? Está ayudándole a hacer más verdadera la idea principal. Luego dice, desarrolla habilidades de identificar y discriminar. También se refiere al Dota, ¿ya? Entonces, ¿qué están haciendo estas dos ideas secundarias? Están complementando, ¿sí? Están complementando la idea principal que decía, el Dota es un juego de estrategia. ¿Listo, chicos? Pues esa es la función de las ideas secundarias. Las ideas secundarias son como los amigos que te van a apoyar cuando tú necesitas que te apoyen. ¿Entiendes? Esas son las ideas secundarias. Cuando tú necesitas apoyo, ahí están las ideas secundarias, tus amigos, para apoyarte, ¿ya? O cuando tú de repente quieres brindar una opinión y los demás te apoyan, ellos están actuando como ideas secundarias, porque están complementando tu opinión cuando están a favor tuyo. ¿Listo? Las ideas secundarias nunca deben estar en contra de la idea principal. Jamás va a ocurrir eso en un texto. Nunca va a ocurrir que las ideas secundarias estén en contra de la idea principal. Las ideas secundarias siempre apoyan, ¿sí? Son amigas de la idea principal. ¿De acuerdo? ¿Listo, chicos? Entonces, estamos viendo este tema y vamos con algunos casos antes de entrar a los ejercicios, donde ustedes van a identificar los siguientes elementos, ¿sí? Van a identificar los siguientes elementos. Esta actividad ahorita les explico en qué consiste, ¿ya? Vamos con los ejercicios. Ejercicios prácticos. Primer caso y aquí lo escribo, ¿de acuerdo? Primer caso. Lo escribo y van a hallar los siguientes, ¿ya? Hallar los siguientes elementos. ¿Cuáles van a hallar? Tema, ¿sí? Idea principal y título. Esos elementos son los que van a hallar ustedes, ¿ya? Entonces, al momento de participar, van a hallar estos elementos, ¿ya, muchachos? Van a hallar el tema, la idea principal y el título. Vamos con el ejercicio 1, ¿ya? Escribo el caso, ¿ya? Constantemente se habla muchas veces de las elecciones
presidenciales. Vayan analizando, ¿ya? Existen muchos candidatos, muchos partidos políticos, ¿sí? Pero tengo una duda. ¿Por quién? ¿Ya? Tengo una duda. ¿Por quién votaré? ¿Por quién votaré? Bien, ahí tenemos el primer caso. Levantamos la mano y me indican cuál es el tema. Recuerden que el tema sigue con la pregunta de qué o de quién se habla. ¿Cuál es la idea principal? ¿Y cuál sería el título? ¿Sí? ¿Cuál sería el título? Bien, si alguien tiene la respuesta, pues adelante. A ver, ¿hay alguien que tenga la respuesta? Levante la mano en Zoom si tenemos la respuesta. ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál sería la idea principal? ¿Y cuál sería el título? Bien, su compañera Gloria tiene la respuesta. Bien, vamos Gloria. El tema sería las elecciones presidenciales. ¿Ya? Ok, vamos a agregarlo aquí entonces. Bien, ¿cuál sería entonces la idea principal? Existen muchos candidatos. ¿Ya? Ok. ¿Y cuál sería tu título? Los candidatos a las elecciones presidenciales. Ok. Bien. Estuvo bien hasta el tema. En idea principal y título ha ocurrido un error. Recuerden que la idea principal se halla con la pregunta. ¿Qué se dice del tema? ¿Listo? Entonces, entre esas oraciones está la idea principal. ¿Sí? Aquí está la primera oración. Aquí está la segunda oración. ¿Cuál de esas dos oraciones tendrá más peso para hacer la idea principal? ¿Cuál será más compleja? Más completa. ¿Cuál resume el texto? Fíjense en ello. Levanten la mano a ver quién tiene la respuesta. ¿Cuál es la idea principal? Jimmy. La segunda oración. Existen muchos candidatos, muchos partidos políticos, pero tengo una duda por quién votaré. ¿Ya? A ver. Vamos ahí a aclarar. No es la respuesta. Ahorita vamos a decir por qué. A ver, alguien más. Pero me voy a explicar el por qué, ¿no? Prácticamente ya estoy dando la respuesta. Ana Laura. ¿Existen muchos partidos políticos? No, no es la respuesta. Esto es como un juego de conjuntos. ¿Cuál conjunto abarca cuál? ¿Cuál oración abarca a cuál? ¿Cuál está incluida dentro de Jimmy? O Paola, cualquiera de los dos. Recientemente, Ya, ok. Pues esta es la respuesta, muchachos. Y les explico el por qué, para que se puedan dar cuenta y no se queden con las dudas. ¿Sí? Profesor, ¿por qué es la respuesta? No entiendo. Estoy volando, profesor. Está saliendo humo. Por lo siguiente. Dice lo siguiente acá, miren, analicen el contenido, chicos. A ver, ¿hay alguien que quiere participar? ¿No? Paola creo que quería participar. Paola. Sí, profesor, yo pienso que la idea principal es, recientemente se habla muchas veces de las elecciones presidenciales, porque dentro de la idea principal está el tema. Ah, ya. Por eso tú la has ubicado. Es otra estrategia. Muy bien. Ya he aplicado estrategia. ¿Ya? Muy bien, Paola. ¿Ya? Pero hay algo más aquí que agregar. Y para aclarar y para que quede claro por qué es la idea principal. Chicos, miren qué dice acá. ¿Qué dice ahí? Lean todos aunque sea, no importa. ¿Qué dice ahí? Se habla mucho. ¿Sobre qué se está hablando mucho? ¿Sobre qué? Utilizan el micro. De las elecciones presidenciales. Ya. Ahora vamos a la realidad.
Si yo hablo mucho de las elecciones presidenciales, lo que podría hablar acerca de estas, que es que existen muchos candidatos en las elecciones, que existen muchos partidos políticos en las elecciones. Incluso yo voy a hablar de las elecciones expresando mi duda. ¿Cuál es mi duda? ¿Por quién votaré en las elecciones? Entonces, todas estas situaciones que vemos acá, muchos candidatos, ¿se refiere a qué? En las elecciones, pues, muchos partidos políticos. ¿A qué se refiere? ¿A que hay muchos partidos políticos en dónde? En las elecciones. Incluso yo hablo de las elecciones muchas veces y mi duda es en ese caso, ¿por quién votaré en las elecciones? ¿Se dan cuenta, chicos? Es como que todas estas partes están incluidas dentro de la idea principal. Muchas veces se habla de las elecciones. Y si hablamos muchas veces de las elecciones, es porque hablamos muchos aspectos referentes a estas, a las elecciones presidenciales. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor. Ok, entonces espero que esté claro y vamos a mencionar el siguiente caso. Primero completamos. Entonces la idea principal viene a ser esta, ¿no? También lo pueden parafrasear, pueden decir, se habla mucho de las elecciones presidenciales, no hay problema, ¿ya? Ah, falta el título. Bueno, ya tenemos la idea principal, ya tenemos el tema. Ahora el título. ¿Cuál sería el título, muchachos? Fusionando, aplicando fórmula. La fórmula era tema más idea principal. O también convertir la idea principal, sacarle el verbo y convertirlo a título. ¿Cuál sería el título entonces? Levanten la mano, chicos. También lo pueden decir con sus propias palabras, siempre respetando la fórmula. A ver, ¿cuál sería el título entonces? Recuerden que el título cumple con una fórmula. Carlos Manuel, a ver. La popularidad de las elecciones presidenciales. Qué bien. Exacto, la popularidad de las elecciones presidenciales. Correcto, muy bien. Ha deducido bien su compañero, correcto, muy bien, felicitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué dice popularidad? Aquí he utilizado un término muy curioso. Porque cuando alguien es popular o cuando algo es popular, se habla mucho de ello. ¿Se dan cuenta? Muy bien, Carlos. Este es el título, es un título adecuado. ¿Ya? También podemos utilizar otros términos, obviamente. ¿Ya? Otros términos. También podemos mencionar como título incluso una pregunta, pero que respete la fórmula. Podríamos decir, ¿por qué se habla mucho de las elecciones presidenciales? O también podemos decir, ¿qué asuntos tratan las elecciones presidenciales? ¿De acuerdo? Pues ya está el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Caso número 2. Ya, borramos esto de arriba y agrandamos un poco esto. Caso número 2. Voy a escribir el caso, lo que se me ocurra. Yo estoy escribiendo ahorita lo que se me ocurre. ¿De acuerdo? Ya. Me vas a decir. ¿Ya? Lo que presenta, vamos a poner, ¿ya? Que presenta los siguientes síntomas. Y aquí vamos a hacer con guiones. Evidente, ¿ya?
Listo, ya tenemos el caso, ¿no? Y de paso nos vamos informando, ¿no? Bien, díganme cuál es el tema, cuál es la idea principal y cuál sería el título. ¿Ya? Levantan la mano cuando tengan lista su respuesta. Quien tenga la respuesta, levanta la mano, ¿sí? Como son 3 puntos para... Como son tres aspectos, 3 puntos para el estudiante que participa. Ya me va a dar los 3 elementos, ¿listo? Me avisan, levantan la mano cuando ya tengan listo su trabajo, su respuesta. Bien, ya tenemos 2. Ya empezamos con Jimmy, luego Carlos. Vamos, Jimmy. El tema puede ser que sea los juegos videos. La idea principal es el exceso de estos puede causar ludopatía Ok, y el tipo de consecuencias de los juegos videos. ok. Vamos con Carlos. Carlos, es tu turno. El tema es la adicción a los videojuegos. El tema, La idea principal es que los videojuegos son muy entretenidos, sin embargo el exceso de estos puede causar ludopatía. y el título, Mm, ¿cuál sería el tema título, de Carlos? los videojuegos, ¿Qué? ¿Perdón? parte oscura de los videojuegos. Ya, ok. Bien, chicos. Ya han participado sus 2 compañeros. ¿De pronto alguien quiere participar? ¿Alguien más? Para ganar sus 3 puntos. ¿Nadie más? Ok. Ya, bien. Vamos a resolver el ejercicio. Para lo cual, necesito recordar algo. Necesitamos recordar algo. ¿Ya? 1, tema, fórmula. La pregunta, ¿de qué o de quién se habla en el texto? ¿Verdad? Ese es el primer elemento que debemos tener presente. Segunda fórmula para... Es nuestro plagio, digamos, ¿ya? Va a ser nuestro plagio. Idea principal. Con la pregunta, ¿qué se dice acerca del tema? Segundo plagio. Tercer plagio. Esto me sirve para mi examen. Título. Chispas, un ratito. Título. Eliminamos, ¿ya? Eliminamos el verbo de la idea principal. Ya está. Ahí tengo mis 3 plagios. Con eso ya la hago línea en el examen y empezamos a aplicarlos. Ya leímos el texto. El texto dice, los juegos videos son muy entretenidos, sin embargo, el exceso de estos puede causar ludopatía. Esta es una enfermedad que presenta los siguientes síntomas. Deseo de jugar frecuentemente. Ansias o nerviosismo por no jugar. Temblor en el cuerpo por nerviosismo al no jugar juego videos. Exceso de tiempo. Más de 2 o 3 horas jugando. Alejamiento de las relaciones con familiares o amigos. Tema. Voy a plagiar. ¿De qué o de quién se habla en el texto? Tu compañero lo mencionó. 2. Juego videos. ¿Es de quién se habla? Listo, ya tengo mi tema. ¿Por qué he respondido a esta pregunta? Segundo plagio. Idea principal. ¿Qué se dice acerca del tema? Si mi tema es los juegovideos, entonces le pregunto, ¿qué se dice acerca de los juegovideos? Se dice lo siguiente. Los juegovideos son muy entretenidos. Sin embargo, el exceso de estos puede causar ludopatía. Ahí está toda esa oración, ¿ya? Entonces, copiar, pegar.
O simplemente puedo parafrasearlo y decir que los juegovideos pueden causar ludopatía, ¿sí? Puedo decir también, los juegovideos son divertidos, pero pueden causar ludopatía. Ya tengo mi idea principal, con mi plagio, me ayudó con la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo me doy cuenta si es una idea principal? Tiene que tener verbo. ¿Cuál es el verbo? Aquí es el verbo, son. ¿De acuerdo? Ahí está el verbo. Entonces, sí es una idea principal correcta. Listo, ya tengo mi tema, idea principal. Título. ¿Qué dice acá mi plagio? Eliminamos el verbo de la idea principal para formar título. Elimino esto entonces. Copiar, pegar, ¿ya? Listo, borro y ahora adecuo mi texto. ¿Listo? Los videojuegos divertidos pero pueden causar ludopatía. Y por ahí han dado dos respuestas buenas en esta parte. ¿Sí? Su compañero dijo un título. Consecuencia de los videojuegos. ¿Ya? Consecuencia de los videojuegos. Correcto. Y por ahí su otro compañero dio otra respuesta. El lado oscuro. ¿Ya? El lado oscuro de los videojuegos. Las dos respuestas son correctas. Una está, ¿sí? Está de forma deductiva, porque él ha dicho, por jugar mucho me voy a enfermar. Entonces eso es una consecuencia. Correcto. Y su compañero ha sido más creativo en el tema literario y ha dicho el lado oscuro. O sea, él ha interpretado esa consecuencia como un lado oscuro. Respuestas correctas. ¿Listo? Texto resuelto. Muy bien, chicos. ¿Sí? Solo corregí la parte en la idea principal, Carlos, estabas ahí confundiéndote. No, digo en el tema, ¿ya? En el tema. Ya recuerda que el tema es corto, solo es de qué o de quién se habla, ¿ya? Pero correcto, los dos muchachos se han ganado 3 puntos. Muy bien. ¿Sí? Tanto su compañero Jimmy con su compañero Carlos. Correcto, chicos. Listo, ya está resuelto entonces este caso. Muy bien, muchachos. Último caso para 2 estudiantes o 3 estudiantes que se quieran ganar 3 puntos más. ¿Sí? Lo escribo aquí. Empezamos con el caso número 3. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un texto de tipo, un texto dialogado, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Vamos a hacer un texto dialogado. Un ratito. No sale mi interrogación. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. ¿Ya? ¿Listo? Es un texto dialogado. Siguiente. Ya. Yo no le hice eso, amigo. ¿Ya? Él le responde. Él le responde, o sea, son intercalados estos diálogos, ¿ya? Ya. Listo. Faltan los guiones nada más, los guiones, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí un texto dialogado. En este texto dialogado, chicos, hay en el tema la idea principal y el título. Les voy a dar una ayuda. No siempre la idea principal está escrita en el texto. A veces tenemos que deducirla o concluirla o de pronto resumirla. Vamos, empezamos y levantan la mano cuando tengan listo. Ya, levanten la mano cuando tengan listas sus respuestas. Ya, su compañero Carlos tiene las respuestas. Ya, los demás,
Los demás, por favor, somos en total 15 participantes.